en el Perú. Qué chévere, qué voz tan simpática. Mira, entonces, escúchame, mi estimado. Cuando será el fin del oncenio de Leguía, recuerda, ¿cuándo acaba el oncenio de Leguía? Niño, ¿cuándo acaba el oncenio de Leguía? Tema de nuestra clase anterior. ¿En qué año? 1930. ¿Y cómo llega a su fin el señor Leguía, su dictadura? ¿Recuerdas? Vamos. 1921. Ajá, 1919 a 1930. Pero en el 30, Leguía deja el poder por un golpe de Estado del señor Sánchez Cerro. Sánchez Cerro le da un golpe de Estado desde la región de Arequipa e instaura un gobierno supuestamente restaurador, un gobierno en el cual, según él, iba a regenerar, a lavar la dignidad del Perú después del entreguismo que generó. Pero el gobierno de Sánchez Cerro, 1930, va a ser un gobierno fascista, porque recuerda, en esos años, en los años 20, en los años 30, habían surgido unas ideologías totalitarias en Alemania, bajo la figura de, bajo la figura de, ¿qué régimen totalitario surgió en Alemania? Bajo la figura de un personaje que luego desencadenó la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue? Adolf Hitler. Y Hitler llevó a cabo un nacionalismo extremo. Entonces, ese nacionalismo, ese régimen totalitario que se desarrolla en Alemania va a estar influido en nuestro país, bajo la figura del señor Sánchez Cerro. ¿Correcto? Entonces, empezamos. ¿Correcto? ¿Podemos iniciar ya? ¿Dónde estamos? Ya dime, ¿te llega el material ahí? Habla, ¿te llega el material? Por favor, Sí, sí, responde. profesor. ¿Cómo Sí, estamos? profesor. Muy bien, buenas noches, mi estimado. Gusto escucharte. Bienvenido a la clase. Buenas noches, profesor. Entonces, el tercer militarismo va a ser la etapa de 1930 a 1939. Una vez más, en el Perú, una vez más, los militares toman el poder. No es novedad, pues, que los militares hayan establecido ello y tomado el poder de forma característica. Y siempre los militares han tomado el poder en un contexto en el cual se vio un posible desborde social. ¿Qué ocurrió en 1930? Quebraron las empresas, desempleo, miseria, aumento de pobreza. Porque un año antes, 1929, ¿qué ocurrió en Estados Unidos? Profesor, 1929. le escucho bajito. Por el amor de Dios, ¿es en serio? ¿Es en serio? Sí, profesor. Habla, individuo. Ahora sí, mi estimado. Contéstame, por el amor de Dios. Ahora sí. Ay, Dios mío. Sí, profesor. Muy bien, gracias por contestar. Muchas gracias. Ya, entonces, en 1930, digo, el Perú vivió una crisis. Desempleo, aumento de la pobreza, cierre de empresas, aumento de la miseria. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió un año antes, 1929, en Estados Unidos? Oye, ¿qué pasó en el año 29 en Estados Unidos? Básico, ¿qué ocurrió? Por el amor de Dios, mi estimado, esta clase la hemos visto ya la semana anterior. ¿Qué ocurrió en 1929 en Estados Unidos? La crisis económica del 29, ¿recuerdas? Colapsa la economía norteamericana y la crisis en España a nivel mundial. El Perú va a verse afectado. Entonces, la población, hubieron marchas, protestas,
Esto sacó provecho el APRA y el Partido Comunista, que empezaron a organizar a las masas para ejercer protestas contra un sistema que estaba imponiendo los gobiernos, que era un sistema capitalista, que generaba pues todos estos problemas. Por lo tanto, a los grandes grupos de poder les convenía que el pueblo se levante, que generen protestas. Obviamente que no. Entonces, cuando el pueblo se levanta y cuando el pueblo ejerce luchas frente a una coyuntura que no afecta, que afecta sus intereses, ¿qué hace la gran oligarquía? ¿Qué hacen los grandes grupos de poder? Tienen que poner orden. ¿Y qué institución pone orden en base al uso de la violencia de forma legal? El ejército. El ejército. Por eso que el ejército toma el poder aquí. Toma el poder el ejército. ¿No? El ejército toma el poder, mi estimado Juancito, a través de un golpe de Estado. Y si tú revisas, siempre los militares han llegado en ese punto. Primer militarismo, escúchame, recuerda, primer militarismo, guerra de independencia, después de la independencia, cuando las guerrillas montoneras intentan establecer luchas sociales. Segundo militarismo, después de la guerra con Chile. Tercer militarismo, después de los 11 de Melodía. Entonces, siempre los militares surgen en una coyuntura muy especial, por así decirlo. ¿Correcto? Acá tenemos. Es el tercer periodo en el cual los militares gobiernan de carácter fascista. A ver, dime, ¿qué es un gobierno fascista? Similar al que se dio en Italia con Benito Mussolini, similar al que se dio en Alemania con Adolf Hitler. Sánchez Cerro es la representación de estos dos individuos, pero en el Perú. Un gobierno fascista. ¿Saben qué es un gobierno fascista? Ya, escúchame pues. Un gobierno fascista es un gobierno en el cual el Estado tiene un poder total. El Estado antepone los intereses al individuo. Es decir, el individuo tiene que estar sujeto a lo que manifiesta el Estado. Si el individuo se opone al Estado, es un enemigo del Estado. Es decir, el individuo debe sacrificar inclusive sus propios intereses para obtener los intereses supuestamente del Estado. En un régimen fascista no se acepta oposición. Un régimen fascista es antisocialista y anticomunista. Un régimen fascista establece un nacionalismo a ultranza, un nacionalismo exacerbado, lo que lleva a cabo la xenofobia. ¿Saben qué es la xenofobia, no? Mi estimado jovencito, ¿están ahí? A ver, un momentito. María, Tania, Londra, Carlos Alberto, Sandra, Omar, María Sí, Pillata. sí. Allá, Sí, profesor. habla, pues si no me voy a tomar noche con mi abuelita, si no estás. Dime, te decía, ya me olvidé que te preguntaba ya. Ah, ¿qué es la xenofobia? ¿Qué viene a ser la xenofobia? ¿Mm? Algo de rechazo. Claro, el odio extremo a los extranjeros. Un régimen fascista plantea la conciliación entre obrero y burgués. Tú sabes que el obrero y burgués, por una cuestión histórica, son clases irreconciliables o son clases conciliables. Tú sabes esto por filosofía, lo has estudiado. Basándose en la objetividad de la ciencia histórica. ¿El obrero y el burgués son conciliables o son irreconciliables como clases sociales? Son irreconciliables, pues, porque el burgués va a tratar de explotar al obrero, obtener su famosa plusvalía en beneficio de él. ¿Y qué hace el obrero? Trata de luchar para librarse de este sistema de explotación. Son irreconciliables, pero el fascismo dice no. Obrero y burgués deben trabajar de la mano para buscar el desarrollo del país. A eso se llama el corporativismo. Conciliar intereses de la burguesía y el obrero. Y eso históricamente, filosóficamente es inconcebible. Eso representó el señor Sánchez Cerro. Y sobre todo, Sánchez Cerro va a beneficiar a una oligarquía agroexportadora, a un grupo de terratenientes que tratan de frenar las luchas y protestas sociales. El golpe militar lo da desde Arequipa, con su manifiesto de Arequipa, denunciando los tratados entreguistas que había firmado Leguía con Colombia
y con Chile. ¿Recuerdo? Hasta ahí. ¿Todo claro, mi estimado? ¿Todo ok? Habla. Papito lindo, mamita linda, ¿puedes responder? ¿Todo claro? Por el amor de Dios. Claro que sí, profesor. Responde, pues, hijo mío. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú no activas la cámara, pienso que estoy hablando solo. Y si estoy hablando solo, entonces mejor cierro todo y cancelo todo y nos vamos, pues, mi estimado. Es de participar, ¿sí? A ver, de Roca a Leguía, desde Arequipa, justificado por Bustamante y Rivero, que va a ser, digamos, ha llegado, establece una junta militar. Y en esta junta militar, él asume el poder total. Una primera medida que va a hacer el señor Sánchez Cerro para tener el respaldo del pueblo y no manchar pues esta dictadura terrible es que elimina la ley de conscripción vial. Recuerda que la ley de la conscripción vial generada en el oncenio consistía en que todo indígena debía trabajar gratuitamente por 6 meses para construir carreteras. Obviamente, estas carreteras favorecían a los hacendados y terratenientes, que podían sacar su mercadería hacia las principales ciudades de provincia y de Lima. Lo eliminó y se ganó el respaldo del pueblo. Convoca elecciones presidenciales. Sánchez Cerro se presenta con la Unión Revolucionaria y aparece este otro individuo, Ayala Torres, con el APRA. En estas elecciones el APRA logró ganar. El pueblo le dio el respaldo, pero Sánchez Cerro lo negó. Dijo que había fraude, argumentó ciertas cosas y desconoce el triunfo aprista y toma el poder. ¿Ya? Y ahí será su famosa ley de emergencia. ¿Qué es la ley de emergencia? A ver, Sánchez Cerro dice, el Perú está a puerta de un desborde. Protesta porque los apristas no se quedaron de brazos cruzados. Los apristas salieron a las calles a protestar contra, digamos, el fraude electoral que había maquinado el señor Sánchez Cerro. Y el APRA, algo que sí valoro en el APRA, es que tiene es un partido muy organizado. Estudiantes, clase media, comerciantes, salieron a las calles a protestar ante este relato. Entonces se temía un desborde social. Y para evitar esto, Sánchez Cerro ordena al Congreso elaborar y plantear la ley de emergencia. ¿Qué decía la ley de emergencia? Para empezar, se suspenden ciertos derechos políticos, como hoy ocurre en la pandemia. La libertad de tránsito, la libre manifestación, se suspende el derecho de agrupación y de organizaciones, de mítines, y se aplica el toque de queda. Esos elementos se aplicó en la ley de emergencia. ¿Para qué? Para neutralizar la lucha de los movimientos sociales que generaban ellos. Y sobre todo, pero en la práctica, mi estimado, la ley de emergencia se utilizó para perseguir a la oposición. ¿Y quiénes eran la oposición? Apristas principalmente y los socialistas, comunistas del partido, porque ya el Partido Socialista formado por María Trías se había convertido ahora en Partido Comunista del Perú. ¿Ya? Partido Comunista del Perú. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el año 1932 es un año fatal para el gobierno del señor Sánchez Cerro. ¿Qué va a ocurrir? Un grupo de apristas se rebelaron en Trujillo, 1932. El hermano de Víctor Raúl Ayala Torres, con el famoso Bill Búfalo Barreto, asaltaron el cuartel O'Donovan. Mira, un grupo de apristas jóvenes, progresistas, asaltaron el cuartel O'Donovan, maniataron a los militares también y tomaron el cuartel y tomaron las armas. Llamaron a la insurgencia popular. Oye, tú sabes que la insurgencia popular es un derecho, ¿no? Está en la Constitución Política. ¿Sabes qué es la insurgencia popular, mi estimado jovencito? Contesta si no sabes. Dime sí o no, para saber que estás ahí. ¿Lo saben? Mira, la insurgencia popular, ya, escucha pues, la insurgencia popular, dice la Constitución Política, es un derecho que el pueblo legalmente tiene de levantarse, si es posible, en armas, ante un gobierno ilegítimo. Y los apristas decían que Sánchez Cerro había llegado de forma ilegítima. Entonces, estos apristas tomaron el cuartel O'Donovan
toman el cuartel o Donovan y se enfrentan al Estado. Llaman a la insurgencia popular, a que el pueblo se una en la rebelión y logren hacer caer el régimen de Sánchez Cerro. Estaba el hermano de Víctor Raúl de Aya de la Torre. ¿Sabes qué hizo Aya de la Torre, mi estimado jovencito? Demostrando lo cobarde que fue y lo traicionero y la... Supuestamente, cuando yo te hablé del APRA la semana pasada y te expliqué sus orígenes, recuerda bien, decían que el APRA era un, claro, que el APRA era un partido revolucionario. ¿Recuerda qué era el APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Correcto? Entonces, supuestamente el APRA en la práctica debía ser revolucionario. Y el APRA aquí pierde su gran ocasión de ser ese carácter revolucionario. Trujillo fue tomada por más de 3 días por estos apristas. Tomaron el control total de Trujillo y mandan a llamar a que se pronuncie Víctor Raúl Aya de la Torre. Víctor Raúl convoca una conferencia de prensa. ¿Y saben lo que hace el individuo este en lo vil y cobarde y traicionero? Sale un pronunciado y dice: los que se han levantado en armas en Trujillo no son apristas. Yo, que soy el jefe, el fundador, el líder, el patriarca del APRA, desconocemos y el APRA no se suma a dicha rebelión. Es decir, le dio la espalda total. Oye, cuando los apristas que estaban en Trujillo escucharon esto, pucha, un baldazo de agua fría. Que tu propio líder te niegue, que tu propio líder no apoye esta lucha, era en ese entonces pues una lucha justa ante un régimen ilegal de Sánchez Cerro. Quedaron sin piso. Pero ¿sabes por qué hace Víctor Raúl hace esa manifestación? Porque él dice, pues, si yo me uno a la rebelión, el ejército va a ir con todo al armamento, me van a atrapar, me van a presionar y me van a declarar enemigo del Estado. Encarcelado, no voy a poder acceder a futuras elecciones en el futuro. O sea, el señor Aya de la Torre pensó más en sus intereses particulares que en sus intereses partidarios. Si tú eres líder de un partido, supuestamente tú debes buscar los beneficios colectivos del partido, no los personales. Entonces ahí Aya de la Torre perdió. Porque mira, escúchame, ¿qué hubiera pasado si Aya de la Torre se manifestaba a favor de la rebelión? Tengo por seguro que todo el pueblo hubiera apoyado la rebelión y hubieran hecho caer al régimen de Sánchez Cerro, que era una dictadura militar. Pero no, pues. Es decir, al estilo Poncio Pilatos, Aya de la Torre se lavó las manos. Ya que se, disculpa la palabra, que se fríen estos individuos, prácticamente lo dijo. Sánchez Cerro se quedó tranquilo, dijo, Aya de la Torre no lo apoyaron, entonces ahora vamos con todo. En el año 1932, el Perú compró sus primeros aviones de guerra, cazabombarderos alemanes, mandados por Hitler para el gobierno de Sánchez Cerro. Y Sánchez Cerro dijo, ya nos llegaron otros aviones, ya pues, hay que probarlos, su efectivo poder bélico. ¿Y dónde crees que lo probaron? En la rebelión de Trujillo, pues. Es decir, mientras estos apristas estaban armados con fusiles, el gobierno los bombardeó con tanques y aviones, lo que motivó que los apristas se rindieran, pues, ante semejante fuego militar. Fueron llevados a Chanchán, una ciudad de barro afuera de Trujillo, casi más de 3.000 apristas. Fueron obligados a cavar su zanja y fueron fusilados y enterrados en Fosa Común. ¡Qué terrible! Sánchez Cerro estaba aplicando lo mismo que aplicaba Hitler en Alemania con sus opositores. Aniquilamiento total. Y eso es un gobierno fascista. Asesinato de matanza en chorros. Y mira, pues, más tarde aparecieron a esto, los historiadores le han llamado el año de la barbarie. Más de 3.000 apristas muertos. Imagínate, qué terrible, ¿no? 3.000 apristas enterrados en fosas comunes como si fuesen animales. Pagaron pues, las consecuencias de buscar una salida supuestamente ilegal a la situación, pero Sánchez Cerro actuó con suma violencia.
Este es un gobierno fascista, pues. Terrible lo que es Sánchez Cerro. Llega la misión económica Kegmer, supuestamente para dar recetas económicas a Sánchez Cerro, y el Perú se puede reactivar y salir poco a poco de los efectos de la crisis. La ley del matrimonio civil y del divorcio, y promulga la Constitución de 1933. Y en dicha Constitución dice: se prohíbe en el Perú todo partido de vinculación internacional. Es decir, de jaque lo sacaron a APRA. Porque el APRA tenía vinculación con qué partido. A ver, recuerda. ¿Cuál fue el partido político que tuvo vinculación con el APRA en ese año? Partido Civil. No, ¿con qué partido tuvo vinculación el APRA internacional? Oye, no te estaba... No, ¿ves cómo te olvidas fácilmente? Te expliqué la semana pasada, te hice un retrato, cómo el APRA se formó, en dónde se formó el APRA. Por amor de Dios, no es que me enoje, ¿eh? Pero voy a tomar un poco de agua de tilo para calmarme. ¿En qué país se formó el APRA? Te lo expliqué en la clase anterior. Por el amor de Dios. Dime, ¿en qué país se formó el APRA? ¿En la Antártida? En México. Y en México el APRA va a tener como padre político al PRI, Partido Revolucionario Independiente, población Colcariato, cárteles de droga y demás, que también es un partido fascista. Entonces, como el APRA tenía vinculación con el PRI, según Sánchez Cerro, no podía participar en política. ¿Me dejo entender, mi estimado jovencito? Oye, no es que me enoje, cuando me enojo yo soy terrible. Por favor. ¿Sí? ¿Y qué vinculación tenía? Acá también estaba el Partido Comunista. Pregunta, ¿el Partido Comunista tenía vinculación con un partido, el famoso PUCS, Partido Comunista de la Unión Soviética? Mariátegui, antes de su muerte, permitió la afiliación del Partido Comunista Peruano al PUCS de Rusia. Por lo tanto, como el Partido Comunista tenía vinculación con el PUCS de Rusia... Profesor, ¿podría repetir la pregunta? Se me escucha un poquito entrecortado. ¿Es en serio? Te digo que no, ya la pregunta la hice hace rato, si ya también la respondieron, mi estimado. La pregunta consistía en con qué partido político tuvo vinculación el APRA. Esa es la pregunta. Y la semana pasada hice toda una radiografía del APRA, la polémica entre Mariátegui y Aya de la Torre, y hablábamos de socialismo y comunismo. ¿No recuerdas eso, mi estimado? Oye, qué frágil tienes la memoria, más frágil que la de mi abuela. Entonces, todo partido internacional no debía participar en política. El APRA tenía vinculación con el PRI. El Partido Comunista del Perú tenía vinculación con el Partido Comunista de la Unión Soviética. Por lo tanto, negados a participar en política. En este gobierno se dio el conflicto con la Gran Colombia. Recuerda, ¿qué pasó con Colombia? El gobierno de Sánchez Cerro le dio un tratado por la cual, ¿qué le regalamos a Colombia? El trapecio amazónico. El trapecio amazónico. Entonces, mira, Sánchez Cerro había matado más de 3.000 apristas, sin contar algunos comunistas. O sea, cargaba sobre sus manos manchada de sangre un gran delito. Se venían las críticas, la prensa empezó a investigar, salieron los cadáveres, las fosas comunes. Entonces, Sánchez Cerro, para no ser investigado y lluevan las críticas, dice lo siguiente: vamos a declarar la guerra a Colombia. Vamos a recuperar Leticia y todo lo que ha regalado Leguía. Yo lo voy a hacer. Oye, y eso, la gente se olvidó de los crímenes y ¡pum!, apoyó la guerra. Claro, ya hay que lavar la dignidad del país. Ya no se hablaba pues de estas crisis, de estas matanzas. Todo el mundo hablaba de la posible guerra con Colombia. ¿Y qué pasó? ¿Se dio la guerra con Colombia? No. Sánchez Cerro es asesinado. Cuando Sánchez Cerro pasaba revista a sus tropas en el hipódromo Santa Beatriz, lo que es hoy el Campo de Marte en Lima. ¿Alguien conoce el Campo de Marte en Jesús María? Ya. Antes el Campo de Marte no se llamaba, era hipódromo.
donde la oligarquía iba a ver pues la carrera de caballos, a divertirse, pues la creminata de la aristocracia limítrofe. Hoy el hipódromo está en la avenida Javier Prado, ¿no? En zona de San Isidro, pero en ese entonces se encontraba en el Campo de Marte. Cuando Sánchez Cerro salía en su carro descapotado, un supuesto aprista, Abelardo Mendoza Leiva, lo asesina. Y en el instante, la seguridad de Sánchez Cerro asesina a Abelardo Leiva. Muere asesinado Sánchez Cerro. Se conjetura, es una conjetura, que detrás del asesinato hubo intereses de Estados Unidos. Estados Unidos infiltró posibles personas, sicarios que asesinaran al señor Sánchez Cerro. ¿Por qué? Porque Sánchez Cerro estaba decidido a declarar la guerra a Colombia, recuperar Leticia y el trapecio amazónico que Leguía lo había regalado a Colombia. Profesor, ¿y por qué posiblemente Norteamérica asesina a Sánchez Cerro? Bueno, no es novedad. Si tú revisas la CIA en Estados Unidos ha generado una serie de golpes de Estado por todo el mundo y asesinó muchos dignatarios principales y demás. Se dice que posiblemente Norteamérica estuvo detrás de ellos porque Norteamérica no le convenía bajo el punto de vista económico una guerra entre Perú y Colombia. Norteamérica tenía inversiones en Perú. Norteamérica tenía inversiones en Colombia. Si ambos países entraban en un posible conflicto, pregunta, ¿afectarían no las inversiones económicas norteamericanas en ambos países? ¿Sí o no? Habla. Por el amor de Dios, habla, ¿sí o no? Profesor, ¿puede volver a repetir la pregunta? ¿En serio? Por el amor de Dios. Te digo que si Colombia y Perú entraban en una posible guerra en ese entonces y Norteamérica tenía inversiones económicas en ambos países, las inversiones económicas de Estados Unidos iban o no a verse afectadas. Esa es la pregunta. Dime, ¿cuál crees que es tu respuesta? Niños, ¿están ahí? Por el amor de Dios, ¿están ahí? ¿Escuchaste lo que he hablado, mi estimado? Dime, ¿están ahí? Habla pues, papito, por el amor de Dios. ¿Puedes responder? Dime sí o no. No entendí, vuelva a repetir. Ya, no pueden hablar por el amor de Dios. Ay, 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 ay. Entonces, obviamente a Estados Unidos no le convenía una guerra que se entre ambos países. Por eso se conjetura que asesinaron a Sánchez. ¿Correcto? Hasta ahí has logrado comprender lo que he dicho en esta casi más de 40 minutos. No sé si se me has entendido. Me voy a decepcionar, sinceramente, si esto sigue así. Voy a acabar por acabar la sesión. Ajá, claro que sí. Gracias, mi estimada Nicole. Gracias, claro que sí. Muere Sánchez Cerro, entonces ya no se declara la guerra a Colombia, pues las tropas se desmantelan y llega al poder este personaje. El señor Óscar R. Benavides, Óscar Remigio Benavides. Su gobierno se va a llamar Paz y Concordia. ¿Por qué Paz y Concordia? A ver, ¿por qué crees que se llama Paz y Concordia? Ah, ya, listo, no te preocupes, mi estimada, gracias. Entendí. ¿Qué significa la palabra concordia? Niño, ¿qué es concordia? Dime, ¿qué es concordia? Ya, ¿qué es concordia? Están ahí niños, María, Londra, Tania, Sandra, Mayra, Doris Melissa, Omar Montes, Carlos Alberto, Vanessa. ¿Se encuentran ahí? Es en serio ya. ¿Están ahí? Ya.
Convivencia entre las comunidades, profesor. Exacto, muy bien, señorita, claro. Convivencia quiere decir llevarse bien entre varios pueblos. Mira, el Perú venía de un conflicto. Los apristas eran perseguidos, los comunistas eran perseguidos, habían asesinatos, muertes. O sea, su gobierno dijo, basta de persecuciones, paz y concordia. Por lo tanto, establece la ley de amnistía general. Muchos apristas, muchos comunistas estaban presos. Sánchez Cerro lo había mandado a prisión. Con la amnistía general, todos libres. Y se va a dar tolerancia. Ya no se van a perseguir ni a los apristas ni a los comunistas. Por eso llamó amnistía. El perdón de tus posibles faltas o tus posibles delitos que hayas cometido. ¿Ya? Y las cárceles se vaciaron. Los apristas y comunistas eran presos, estuvieron en prisión. Este personaje pone fin al conflicto con Leticia y en su gobierno se ratifica el Tratado Salomón-Lozano, por la cual el Perú otra vez le devolvió Leticia. Y no recuperamos el trapecio amazónico, ¿no? En su gobierno se moderniza la Guardia Civil. Traen militares fascistas de Italia mandados por Mussolini para adiestrar a esta Guardia Civil. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve adiestrar a la Guardia? Para prepararlos ante posibles revueltas que pueda ocasionar el pueblo, ante posibles protestas que pueda ocasionar el pueblo. ¿Correcto? Crea el Seguro Social Obrero y el Hospital Obrero, que hasta hoy funciona. El llamado Hospital Rebagliati. Se creó en este gobierno. Pero el detalle fue que el Seguro Social Obrero fue limitado. No fue para todos los otros, fue para un grupo. Pero le bastó al señor Benavides para ganarse el respeto, ganarse la aceptación de un sector de obreros. Y eso, en términos políticos, el populismo suma para un político. Suma. Se promulga el Código Civil de 1936, se construye en su gobierno el Palacio de Justicia, se remodela Palacio de Gobierno y se construye el Seguro Social Obrero. Se dan producidas las elecciones de 1936, en la cual gana Eguiguren, pero Eguiguren había ganado con votos apristas. Entonces lo calificaron ilegalmente y desconocen a Eguiguren. Y una vez más, los apristas van a ser perseguidos. Una vez más, los apristas son perseguidos, mi estimado. Carambas. Ah, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ya. Una vez más, los apristas son perseguidos. El Congreso prorroga el mandato de Benavides hasta 1936. Se produce en ese año el asesinato de Miro Quesada, el director fundador del diario El Comercio, un diario muy importante en nuestro país. Se le facturó a los apristas tal hecho. En su gobierno se apoya a los falangistas durante la Guerra Civil Española. Sabes que la Guerra Civil Española fue una guerra del 36 al 39, donde fascistas españoles tomaron el poder y ejercieron una dictadura terrible en España. Se estalla la Segunda Guerra Mundial, se convocan a elecciones y se presentan estos dos señores, José Quesada, de la Unión Revolucionaria, y Manuel Prado Garteche. Y aunque no lo creas, perdón, por el amor de Dios, y aunque no lo creas, carambas, aunque no lo creas, Manuel Prado Garteche estuvo apoyado por los grandes grupos bancarios del país. Bueno, el propio Manuel Prado Garteche representaba a los sectores bancarios. Aparte, gana con los votos de los comunistas. Bueno, acá el Partido Comunista ya había dejado de perder esa esencia de ser un partido progresista, de cambio, de lucha social, porque había muerto Mariátegui, pues, y el que asume la dirección del partido, Docio Rabines, hizo esto, cambió la vía que había y el camino que había dejado Mariátegui, cambia la vía.
Y dicen, no, ya no es posible tomar el poder por la revolución, hay que aprobar las elecciones. Por eso que los comunistas apoyan a Pedro Garteche. ¿Esto qué te muestra? ¿Cómo es posible que un partido comunista apoye a un sector netamente capitalista? O sea, eso no lo concibo yo. No sé si me dejo entender. Pero acá se demuestra que el partido prista, o perdón, el partido comunista ya haya perdido la línea política a seguir. Y cuando un partido político pierde la línea política, no sigue sus ideales, ya pues, a mi parecer ya no se convierte en partido político. El partido comunista se convirtió en un partido arrendatario, en un arribista de buscar ciertos favores de poder ser poder. Entonces lo que ocurre con el partido comunista es terrible. Pues. Y esto motivó que muchos comunistas convictos y confesos rompieran palitos, se separaran. Y aquí el Partido Comunista va a tener diversas decisiones. Partido pequinense, partido trotskista, partido ruso, Pucallata, Patria Roja, y tantas facciones que decían ser comunistas y decían ser de izquierda. Y como decía en la clase anterior, ese es el problema de la izquierda en este país. Está dividida. Cada quien tiene su propio discurso. Cada quien interpreta a Mariátegui como le da su regalada gana. Y ahí está el resultado. Pues. Izquierda dividida, todos los gobiernos de Perú han sido de derecha. ¿Y qué le ha dado a la derecha a este país en los últimos 60 años? Tú la respuesta ya la sabes. No sé si me dejo entender. ¿Me he dejado entender? Habla, di algo, por el amor de Dios. ¿Me he dejado entender? Señorita Londra, Tania, Nicole y compañía. Muy bien. Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Y con el apoyo de los, entre comillas, comunistas, porque para mí ya no eran comunistas, Manuel Prado llega al poder. Un gran banquero, aliado de los intereses norteamericanos y otros. O sea, es terrible ya lo que hace el Partido Comunista acá. O sea, ya perdió su esencia. Terrible, no terrible. A ver. Y llega la primavera democrática. Bueno, así la han llamado los historiadores. ¿Por qué primavera? A ver, ¿qué viene a ser la primavera? Es una estación, obviamente. ¿Y cuáles son las características de la primavera? ¿Qué es una primavera? Claro, etapa donde qué. A ver, ¿qué me dicen por aquí? Claro, florecen los campos. Entonces, aparentemente, después de las matanzas de apristas y comunistas, el Perú entraba en un cierto florecimiento democrático, en una relativa estabilidad social. Digo relativo porque todo era apariencia. El Perú realmente nunca ha sido un país democrático, ¿no? Y eso tú bien lo sabes. ¿No? Fue un periodo de conciliación de los intereses de los diversos sectores políticos justo durante la Segunda Guerra Mundial, donde estos grupos políticos, conservadores, derechistas, grandes sectores financieros, apoyaron a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. ¿La Segunda Guerra Mundial fue favorable al Perú? Sí, porque económicamente el Perú incrementó exportaciones. ¿Qué exportamos? Acero, cobre, estaño, sí, para que Norteamérica y otros países fabricaran armamentos para la Segunda Guerra Mundial. Terminó la Segunda Guerra Mundial, ¡pum! La economía se vino a desplome. Fue fugaz, pasajero. En su gobierno hay ausencia de partidos políticos. Prado Garteche controló a todos los partidos, entre ellos al Partido Comunista, que era un partido favorecido por Prado Garteche. Acercamiento a Estados Unidos, se firman préstamos, arriendo de tierras, puertos y demás. Se crea la Comuna del Amazonas para la explotación de petróleo y caucho, con la cual el señor Prado Garteche permitió el entreguismo de estos recursos al capital americano. Se incendia la Biblioteca Nacional, se pierden unas joyas literarias, y el APRA funda el CTP. Oye, el APRA ya no sabía qué hacer. ¿Eh? La CTP es Central de Trabajadores del Perú. Un poco para
a ver, ¿cómo te explico? Un poco para restarle protagonismo al Estadio Nacional. Para restarle protagonismo al organismo que había creado Mariátegui. ¿Sabes qué organismo crea Mariátegui que organiza a los trabajadores? ¿Has escuchado hablar de la CGTP? Que constantemente salen a... Pues, la CGTP fue creada por Mariátegui, Central Generadores de Trabajadores del Perú, bajo una convicción obviamente socialista. Los apristas no se quedan atrás y crean la CTP, Central de Trabajadores del Perú, para quitarle protagonismo a la CGTP, que dejó pues de ser esa CGTP que había dejado Mariátegui. A la muerte de Mariátegui, que todo, disculpa la palabra como dice mi abuela, se fue al fiasco, se fue al tacho. Lamentable, lamentable. Si Mariátegui hubiera vivido y si Mariátegui hubiera visto lo que han hecho los comunistas, se estuviera revolcando en su tumba con tantas barbaridades que hicieron pues los supuestos comunistas después de la muerte de Mariátegui. En el año 1941 llegamos a dar la guerra con el Ecuador. El Perú logra ganar la batalla de Zarumilla. Ataques en el oriente. El Perú logra ganar la guerra. Oye, el ejército logra tener sendas victorias en esta guerra. Pero, una vez más, el gobierno firma un tratado, el tratado, protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, donde el Perú le entrega el acceso directo a Ecuador a navegar en el río Amazonas. Y de esta manera, Ecuador se vio favorecido con este tratado. De nada sirvió el poco éxito y brillo que tuvieron los militares en esta guerra. El 2 de octubre del año 41 se establece el Acuerdo de Talara, acuerdo en la cual el Perú le concedió a la IPC, International Petroleum Company, el total control del recurso petrolero en esa costa norte de Perú. Esta IPC se iba a encargar de explotar, envasar y exportar el petróleo al mercado externo, no generando ningún dividendo económico para el Perú. Entreguismo total. Date cuenta. Y a este señor apoyaron los comunistas. Saca tu cuenta. Y luego, en el año 45, llega este personaje. José Luis Bustamante y Rivero. Asume como nuevo presidente del Perú. Surgen los sindicatos. Durante su gobierno, a ver, un momentito, hay una pregunta creo por aquí. Sí, mi estimada. Oficialmente, algunos historiadores manifiestan que José de la Riva Agüero fue el primer presidente del Perú, 1822-23, en pleno contexto de las guerras de independencia. ¿Correcto? Ya. Ahora, el señor Bustamante y Rivero llegó al gobierno con la Alianza Nacional. Pero en el Congreso, lamentablemente, este señor no tenía mayoría. El APRA tenía mayoría. Y el APRA, durante todo el gobierno del señor Bustamante y Rivero, boicoteó su gobierno. Tal como lo han hecho los fujimoristas en el gobierno de Kuczynski. ¿Sabes qué es boicotear? Dime, ¿qué es boicotear? Aprovecha, estoy de buen humor. ¿Saben qué es boicotear? Un boicot, dice. Boicot, mi estimado, es plantear medidas para interrumpir a que se lleve a cabo algo. Interrumpir de forma intempestiva un proceso. Claro, impedir, claro que sí. Entonces, desde el Congreso, los apristas le pusieron zancadillas, medidas preventivas, oposición a Sánchez, a Bustamante.
Tú sabes que un gobierno necesita un congreso que elabore leyes en favor del gobierno. Pero la prista se encargó de boicotear, tal como lo hicieron los fujimoristas en el gobierno de Kuczynski, hasta que a Kuczynski se lo bajaron, ¿no? Y provocaron toda la crisis, ¿no? Para eso son buenos los fujimoristas. En su gobierno se da el asesinato de Graña Garla, director del diario Comercio. Se crea la empresa petrolera fiscal con el fin de regular la comercialización de petróleo. Algo importante que siempre pregunta San Marcos es lo siguiente. La medida más importante durante este gobierno del señor Bustamante Rivero es esta. El decreto supremo 781, que decretó las 200 millas de soberanía del mar peruano. Este decreto decía que el Perú era soberano desde sus costas a 200 millas hacia adentro. 200 millas son algo así como 376 kilómetros, donde el Perú ejercería toda su soberanía. Pregunta, ¿qué quiere decir que el Perú sea un país soberano? Ya no contestas esto, cierro la sesión, ¿eh? Y me voy a tomar lonche con mi abuela, que tiene cosas más interesantes. Dime, ¿qué quiere decir que el Perú sea un país soberano? ¿Mm? El pueblo tiene el control. Exacto, exacto, mi estimada. ¿Ya ves? Oye, tú sabes, no me ves que no quieres participar. Claro, independiente de tomar sus propias decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que el Perú iba a utilizar de forma soberana los recursos que tenía el mar peruano en sus 200 millas. Que ningún país podía hacerlo, salvo permiso expreso del Perú. Estaba violentando un espacio. Oye, interesante, ¿no? Claro, porque recordar que el Perú tiene uno de los mares más ricos del mundo. Uno de los mares más ricos del mundo. Ten en cuenta esto. Uno de los mares más ricos del mundo. Pero, ¿sabes quién se opuso a este tratado? A este elemento de las 200 millas marítimas. Norteamérica. Norteamérica dijo, un momentito, ¿ustedes están locos? ¿Qué están haciendo? No, dijo, las aguas son internacionales, dijo él. Así que presionaron al gobierno de Bustamante Rivero. Y hoy, en las millas, solamente de 16 millas. 16 millas son desde la costa hacia profundidad. Es, digamos, autoridad exclusiva del Estado peruano. De las 16 millas en adelante, Norteamérica presiona y son declaradas aguas internacionales. ¿Qué quiere decir que de las 16 millas hacia adentro, hacia mar adentro, sean aguas internacionales? ¿Qué quiere decir ello? Me contesta. Aguas internacionales, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier barco podía explotar los recursos que se encontraban frente a nuestras costas, de 16 hacia adentro. Acá te demuestra cómo Norteamérica tiene una clara intromisión en nuestros aspectos económicos, políticos, culturales, inclusive. Terrible. Se dan sublevaciones en Juliaca y en Callao. Se levanta la Marina de Guerra. Una vez más, el APRA es declarado fuera de ley. No puede participar en política. Y ante una posible crisis social que podía venir en Perú, otra vez desde Arequipa aparece otro personaje, Manuel Apolinario Odría. Y Manuel Apolinario le da un golpe de estado a Bustamante. Y una vez más, otra dictadura militar en el Perú. El señor Odría toma el poder y su gobierno va a ser llamado o conocido como el Ochenio. ¿Qué quiere decir Ochenio? ¿Ocho qué? Gobierno de 8 años. Claro. Claro. Dios mío. ¿Están ahí todavía? Dime para seguir. O si no, me voy. Contéstame. Sí, profesor. Ah, chévere.
Contesta, pues, hijo mío, ya. Contesta, por favor. Entonces, vamos a ver el ochenio de Odría. 8 años de dictadura una vez más. No es novedad, pues, las dictaduras. Del año 1948 al año 1956. Es una dictadura represiva una vez más, populista, como lo ha hecho anteayer Keiko. ¿Habéis visto? Oye, Keiko le ha quedado chico a Papá Noel. Yo no sé, Papá Noel se quedó sin chamba. Porque Papá Noel promete muchas cosas, pero ayer, el sábado, el domingo, Keiko ha prometido bonos por todos lados. Bono por aquí, bono para allá, bono por aquí. Yo no sé dónde va a sacar tanto dinero, si hay presupuesto en el Estado para hacer tanto. Eso, en términos políticos, es populismo. Pues. Populismo, a puro estilo fujimorista. Igual va a ser Odría, un gobierno populista. ¿Qué es populismo, profesor? Es cuando un político, utilizando la demagogia, ¿qué es la demagogia? Falsas promesas, falsos argumentos, falsas medidas, que son utópicas, que no se van a rezar para tener respaldo del pueblo. Un político sin respaldo del pueblo no es nada. Por lo tanto, estos individuos, para tener respaldo del pueblo, lanzan promesas demagógicas. Esta dictadura del ochenio va a financiar y va a favorecer a una oligarquía agroexportadora, es decir, a un grupo de hacendados, oligarcas dedicados a la exportación de algodón y otros productos más, que estaban muy ligados al capital norteamericano. Es decir, una vez más, era una burguesía parasitaria. Y ya hemos explicado qué es. En su gobierno se produce la sublevación de los marinos, en la cual había un grupo de apristas y fueron totalmente masacrados, aniquilados. La clase terrateniente busca acabar con esta inestabilidad política y apoya el golpe de Estado del señor Odría. ¿Qué quiere decir esto? Una consulta, papito lindo y mamita linda. ¿Tú crees que cuando un militar da un golpe de Estado y establece un gobierno dictatorial, lo hace por convicción o detrás de este militar hay otros intereses, hay otros factores sociales? ¿Qué crees tú? ¿No? Claro, es obvio. Los sectores... Claro, mi estimada. Oye, nuestros partidos políticos, los grandes grupos económicos, cuando vean afectar sus intereses, tenlo por seguro, van a llamar a un militar que tenga ciertas características, lo financian, lo pisan y ¡pum! Toman el poder golpe de Estado supuestamente para restaurar el país. Eso es lo que ocurre. Algunos, hablaba con un amigo que dice lo siguiente, y espero que no ocurra, que no sean proféticas estas palabras, porque sería fatal, aunque dudo que eso ocurra. Dicen, por ejemplo, si el domingo gana Keiko, el régimen de Castillo se va a levantar porque es evidente que todos los organismos, toda la prensa está haciendo todo lo posible para que esta señora tome el poder. Y el otro partido, asumo yo, no va a aceptar ello y saldrá a las calles a protestar como lo hicieron en noviembre cuando llegó Medina al poder. Y puede generar una convulsión social. Si gana Castillo, los fujimoristas pueden incentivar y asusar a las masas a una sublevación. Y si el Perú vive en un conflicto polarizado ante una inestabilidad política y social, no me cabría la duda que los sectores económicos financien a un militar y se dé un golpe de Estado al Perú. Espero que no se llegue a nada. Pero más o menos la lógica política en Perú es esa. Y ocurrió pues con Odría. Detrás de Odría estaban los grandes hacendados, los grandes terratenientes, que buscaban defender sus intereses y no les convenía una situación de inestabilidad, porque podría generar un caos, un desborde popular. Ya en estos años estaba gestándose movimientos revolucionarios en diversos lugares, en Cuba, por ejemplo, con la cual año más tarde va a surgir la Revolución Cubana. Entonces no le era conveniente esto, pues. Entonces,
Queremos un gobierno rígido, disciplinado, fuerte, autoritario. ¿Quién encarga eso? El militar. Y Odría reunía ese perfil, por así decirlo. Odría fue un títere, una marioneta de los grandes intereses terratenientes, hacendados y grupos de poder. Ese es el punto. Porque los militares carecen, no todos, pero carecen de gran elemento ideológico. ¿Tú crees que un militar tenga un proyecto, tenga una ideología, una postura? Obviamente no, pero los militares dicen, nacen para mandar y obedecer nada más. No nacen para crear ideas. Entonces Leguía va a ser ese instrumento. Perdón, Odría va a ser ese instrumento de grupo de poder. Hasta acá, ¿me he dejado entender, papito lindo? Niños, ¿me he dejado entender hasta aquí? Por el amor de Dios. Ajá, muy bien, gracias. Gracias. En su gobierno, el Perú tiene un boom de las exportaciones. ¿Por qué? Producto de la guerra de Corea. Bueno, ya sabes qué ha pasado con Corea. Porque hay dos Coreas. Bueno, es evidente, ¿no? Que esta guerra, una vez más, fue provocada por Estados Unidos, que lamentablemente Norteamérica divide a Corea. La Corea del Sur, de corte capitalista, bajo el auspicio norteamericano, y la Corea del Norte, de corte socialista, bajo el auspicio de la China, principalmente. Entonces, aquí se puso la guerra de Corea y el Perú aumenta sus exportaciones, minerales, materias primas para la fabricación de armas. Llegó la misión Julius Clay. Esta misión Julius Clay no es Calvin Clay, que trajo la moda, no. Julius Clay va a liberalizar la economía y promovió la reducción del gasto público, lo que está haciendo el gobierno hoy y lo que sigue haciendo desde Fujimori. Profesor, ¿qué es liberalizar la economía? Te explico. Liberalizar la economía quiere decir, bueno, supongo que el profesor de economía te ha pescado, quiere decir aperturar la economía al mercado externo. Permitir sin ningún tapujo, sin ninguna limitación, la inversión privada. Hay que darle condiciones para que las capitales privadas inviertan en el Perú. No hay que fiscalizarle, no hay que cobrarles impuestos. Eso se viene aplicando en el Perú de manera así, a ultranza y de manera exagerada desde los 90. Por eso que desde los 90 ya no se habla de liberalismo, se habla de un neoliberalismo planteado por Fujimori, continuado por Toledo, continuado por el exdifunto García, continuado por Kuczynski, continuado por Sagasti, y vamos a ver si continúa o no, pues en 25 años. ¿Y qué dice también el liberalismo? Que el Estado debe reducir su gasto público. ¿Cómo se entiende esto? Que el Estado debe invertir menos en educación, menos en salud, y debe priorizar, eso sí, pagar puntualmente su deuda que le teníamos que a Estados Unidos. Y este modelo se viene aplicando desde esos años 50 hasta la fecha. ¿Por qué crees que la pandemia ha ocasionado tantos muertos, 800.000 en este país? Porque el gobierno no invierte en salud, invierte menos del 6% en salud y eso provocó el colapso de hospitales, falta de atención. La gente en el Perú no se ha muerto por el COVID, se ha muerto por la falta de atención, de que los hospitales han colapsado porque el Estado no invierte en educación, en salud. Pues. Educación, no invertimos en educación pública. Entonces, la lógica del gobierno es, dejamos de invertir menos en educación, menos en salud, y destinamos esto a pagar nuestra deuda externa. Porque hay que tener puntuales, pues no, Norteamérica nos pone el parche y nos limita las sanciones. Esa es la lógica. Te pregunto hoy, ¿hoy el gobierno invierte en educación? ¿Invierte en salud? No, ¿sí o no? Ahí está, pues, es el liberalismo, planteado desde Odría a la fecha. Se establece el Código de Minería, la ley de petróleo, con la cual Odría, permite que la Marconi Mine en Toquepala produzca sin ningún inconveniente. Que la Southern Peru Corporation, también en la zona de Ica, produzca
generando cobre sin ningún, digamos, distanciamiento ni mucho menos limitación. Le dan todas las condiciones al capital norteamericano. Oye, qué terrible, ¿no es así? Eso fue Odría, pues. Terrible el gobierno de Odría. Surge el desborde social. ¿Qué quiere decir esto? Miles, millones de campesinos abandonan las sierras, las haciendas, donde eran explotados por los hacendados, y llegan ¿a dónde? A la Gran Lima. En los años 50 surgieron las barriadas en Lima, 50 y 60. La gente migrante llega y toma la capital, pero no va a tomar el centro de la capital, pues, porque están ahí los distritos de San Isidro, San Borja, La Molina. ¿A dónde se van los migrantes provincianos? A los conos, cono norte, cono sur, cono oeste. Surgieron las barriadas. Estas barriadas con el tiempo van a darse en futuros distritos. Algunos sociólogos han llamado el proceso de que Lima se empieza a cholificar. Es decir, Lima, que era una ciudad aristocrática, oligarca, descendiente de hacendados, empezó a tener migrantes provincianos. Y estos migrantes provincianos vinieron buscando mejores condiciones porque en la sierra estaban totalmente oprimidos. Se establecieron en los conos. Años después surgieron los distritos que hoy conocemos. En el cono norte, ¿quiénes surgieron? Caraballo, Comas, Independencia. En el cono sur, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Pamplona. En el cono oeste, Santa Anita, Ateritarte, Chosica, Chaclacayo. En esa época. ¿Me dejó entender? Y para captar a este pueblo, a esta masa indígena que migraba de la sierra a la capital, inclusive los cerros se llenaron, Cerro San Cosme, Cerro El Pino, como tú ves en la imagen, Odría aplicó medidas populistas para tener respaldo del pueblo. Expansión del servicio educativo al servicio público. Crea esta institución que tú ves acá, ese era el Ministerio de Educación. Un edificio gigantesco de casi 40 pisos, hecho de acero completo. Se construyó el hospital naval, el seguro social del empleado. Y con esta medida, Odría se ganó al pueblo. Oye, lamentablemente en nuestro país todo dictador tiene aceptación por el pueblo. Por la condición de las obras. Pues. Se mejora la Universidad Nacional de Ingeniería. Y aquí, en educación, Odría da su golazo. Construye las grandes unidades escolares. Y quieren hacer que hasta algunas de ellas funcionan hasta hoy. Para el señor Odría, una unidad escolar era colegios gigantescos que tenían como 2 cuadras, una cuadra entera, que eran copiados de los colleges norteamericanos, colegios donde tenían pista atlética, comedor, piscina, estadio, biblioteca, talleres productivos. ¿Qué colegios eran? El Melitón Carvajal, el Pedro Labarte, el Alfonso Ugarte, que muchos de ellos hasta hoy funcionan. Pero pregunta, ¿la educación en el Perú va a mejorar si tú construyes colegios muy modernos? Esto era en Lima y en provincias. Dime, ¿tú mejoras la educación mejorando colegios de lujo y muy bien implementados? No va a mejorar, profesor. No va a mejorar, ¿no? O sea, significativamente no. Porque, ¿de qué sirve a un país como el nuestro, colegios muy modernos, locales muy modernos, si no se capacita a los docentes? Si no se les paga a los docentes de forma adecuada, si no se les reconoce ni valora su trabajo, no tiene sentido. Por eso que sus unidades escolares fueron elefantes fósiles, por así decirlo. No cumplieron el efecto que se requería. No cumplieron el efecto que se requería. En su gobierno se da la ley de seguridad interna, establece el toque de queda,
no reuniones políticas, con la única intención de perseguir a los partidos, en este caso al partido aprista y al partido comunista. Otra vez estos partidos fueron perseguidos. Se crea el CAEN, el que está ahí. ¿Qué es el CAEN? Miren estos carritos, así tenía mi abuelito, hace unos años lo vendimos. El Centro de Altos Estudios Militares, con su primer director José del Carmen Marín. A ver, ¿qué era el CAEN? Te explico. Odría tenía la idea de que los militares debían ser formados académicamente. El Centro de Altos Estudios Militares era algo así como una universidad, aunque en realidad no lo era, donde los militares, coroneles, generales, se recibían educación. Cursos de historia, ciencias políticas, geografía, matemáticas, para capacitar a los militares y de esta manera estos militares accedieran a cargos públicos en el Estado y poder tener una adecuada gestión. Era bastante interesante. Aquí se van a formar años más tarde unos militares que también van a asumir el poder años después. Juan Velasco Alvarado y el señor Morales Bermúdez van a ser formados en el CAE. Inclusive se traían profesores americanos para educar a estos militares bajo la óptica y la visión americana. Y es en este contexto donde van a surgir partidos de clase media. Bueno, la clase media era una clase intermedia entre los obreros y los burgueses. Y surgen partidos como Democracia Cristiana, que años más tarde va a dar origen al PPC, que hasta hoy sigue vigente. Actualmente, ¿qué partido es el PPC? A ver, dime. Hace poco participó en las elecciones últimas con su líder Bengolea. A ver, Mayra, ¿qué partido es el PPC? Partido Socialista. No, Partido Popular Partido Cristiano. Socialista. Partido Popular Cristiano, donde también participó, pues, la señora, ¿cómo se llama esta señora? Lourdes Flores Nano. Y su último líder, Alberto Bengolea, que participó en las elecciones y ni siquiera llegó al 5%. Surge Acción Popular, cuyo líder fundador, ¿quién fue? El Partido de la Lampa. ¿Quién fue el líder fundador del Partido Acción Popular? Fernando ¿qué? Belaúnde. Claro, Mayris. Fernando Belaúnde, pues surge en este contexto. Era un joven todavía Fernando Belaúnde en ese entonces, no sobrepasaba los 30 años, y funda el Partido Acción Popular, agrupando esta clase media que también buscaba ciertos intereses en copar los puestos públicos del gobierno. Entonces, ¿entendido hasta ahí, mi estimado jovencito? ¿Alguna duda, alguna pregunta, inquietud que puedas tener en respecto a los temas? ¿Alguna duda, mi estimado? Niños, ¿alguna duda? Ay, Dios mío. Dime, ¿tienes alguna duda? ¿Inquietud? A ver, ¿qué me dice? No, profesor. Ah, muy bien. Mayrita me dice. Ya, vamos a aperturar el espacio para las preguntas, ¿ya? Mayrita me dice, ¿con qué fin se funda un partido político?
A ver, de lo poco que he leído, puedo llegar a las siguientes conclusiones. Y vamos a ponerlo así en el debate, ¿ya? Para que también puedas participar. Y no vayas a creer que tenga la razón. Un partido político debe reunir, a mi parecer, tres condiciones. Primero, debe tener una base ideológica. ¿Qué es una base ideológica? Un sistema de ideas filosóficos que sea la dirección de un partido político, sea el camino por el cual el partido político va a transitar en su devenir histórico. ¿Me dejo entender? Un partido político debe tener también principalmente un proyecto. Un proyecto. Ahorita te respondo, mi estimada Nicole. Cuando digo proyecto, quiere decir que este proyecto debe abocarse principalmente. Ahorita voy. Mira, cuando yo digo que un partido político debe tener base ideológica, ¿qué es la ideología? Ideología es un conjunto de ideas. Y cuando un grupo social elabora un conjunto de ideas que se logra sistematizar, se convierte en filosofía. Es decir, la base ideológica de un partido político debe ser las ideas, claro, la forma de pensar que tienen todos los que van a formar parte de ese partido político. Y esa forma de pensar se convierte en ideología. Cuando esa ideología llega a una sistematización, esta ideología debe tener bases filosóficas. Es decir, debe tener bases teóricas en la cual la ideología se sustenta y se vuelve sólida. Y esta ideología, como te dije, va a ser el camino que va a trazar en la cual el partido político va a caminar. Por ejemplo, el partido de Mariátegui, el Partido Social, hablo del de Mariátegui, no es ahora, pues el Partido Comunista para mí ya no es un partido, ¿eh? Cualquier cosa menos un partido, menos las izquierdas, para mí no son partidos esos individuos, ¿eh? Entonces, escúchame. Ajá, claro, muy bien, como la columna, claro. La columna es el soporte, claro, exacto, mi estimado. Entonces, mira, la ideología que cuando Mariátegui difunde el partido como socialista es la ideología justamente del socialismo, del marxismo, pero él adapta el marxismo a la realidad peruana. ¿Y eso dónde lo encontramos? En los 7 ensayos. Si tú has leído no los 7 ensayos, si tú has leído los 7 ensayos, ahí Mariátegui aplica el marxismo de los grandes clásicos a la realidad peruana. Ese es el gran mérito de Mariátegui. Y a partir de ahí construye la ideología, un socialismo adecuado a las características económicas que iban a ser la línea a seguir del Partido Comunista. 2. Un partido político debe tener programa, y un programa trazado en el corto y en el largo plazo. ¿Me dejo entender? Un programa. En el programa deben estar las prioridades, deben estar las metas, los objetivos que debe lograr el partido político, pero en un mediano o largo plazo en pro de los sectores populares, mayoritarios y demás. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Sí, profesor, gracias. Y escúchame, y sobre todo, ya que termino, y un partido político debe tener una adecuada organización, pero horizontal. Muy distinta a una organización vertical. No sé si me dejas entender. ¿Cómo es una organización horizontal y vertical? Vertical es jerárquica, pues, donde hay personas que supuestamente tienen más poder y decisión que otros. En cambio, una organización horizontal viene a ser en la cual todos tienen el mismo poder de decisión. Nadie tiene mayor atribución que otro. En el Partido Socialista que forma Mariátegui tenía esta visión horizontal. Mariátegui armaba discusiones polémicas y en las polémicas discusiones se esclarecían las ideas.
Y nadie se sentía más ni menos en el Partido Socialista. Nadie se creía, como quien dice, vacas sagradas de un partido. Eso no existía. Bajo estas tres características que yo te digo, pregunta, en el Perú, ¿los partidos políticos se sujetarán a estos tres criterios que he planteado? A mi parecer. Obviamente que no, pues. Ponte la señora acá. Oye, este partido político no sé si tendrá base ideológica. Es un partido político, disculpa la palabra, mutante. Ha mutado. Tú revisas la historia del fujimorismo, ¿cuánto se ha llamado? Se llamó Cambio 90, Vamos Vecinos, se llamó Fuerza Popular, Perú 2000, Cambio 2021. Claro, hoy todos son liberales. ¿Y ahora cómo se llama? Ni sé cómo se llama. ¿Cómo se llama el partido de Keiko? Ni sé ahora cómo se llama. Y ahora aspiran al poder. Ese es el gran detalle. El único partido que ha reunido estas condiciones que te manifiesta el Partido Socialista que fundó Mariátegui. Pero bueno, pues no, hoy ya no es ese partido, pues, ¿no?, que fundó Mariátegui. Exacto, exacto. La corrupción en este país pues se ha sistematizado, se ha enquistado en nuestro país de forma a nivel cancerígeno, ¿no?, que habría que hacer una extirpación total, pues, total. Por eso que cuando Keiko decía en un discurso que yo voy a acabar con la corrupción política, sí le creo. Porque ella cuando llega al poder, si es que llega, y esperemos que no llegue, va a legalizar la corrupción en Perú. Terrible, ¿no? Porque si la señora llega al poder, el Estado se va a convertir en un narcoestado. Todo el mundo sabe lo que es. Por eso a mí me causaba risa cuando en el bloque del debate la señora Keiko hablaba de corrupción. O sea, ¿cómo puedes hablar de corrupción si has legitimado la peor corrupción de tu gobierno, de tu padre, en 11 años? O sea, es como decir que yo hable, por ejemplo, de honestidad, si no aplico en la práctica la soy honesto. No es fácil, claro que sí. La compañera dice, no es fácil eliminar la corrupción, claro. Pienso yo, mi abuela dice, de que para cambiar este país, un país que es corrupto, hay que cambiar pues desde familia. Si nosotros, y la educación, la concientización del pueblo, eso tiene que ver mucho con tus principios. Por eso, mira, acá quiero terminar con esto para pasar a tu práctica. Mira, este actual sistema capitalista, no sé si te dije, está volviendo cada vez más a la población, a las personas, lo están deshumanizando. Cada día esta sociedad se deshumaniza más, deja de ser solidaria, deja de ser colectiva. En este sistema capitalista prima primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. El individualismo, que es un sello del capitalismo. Yo te pregunto, todo lo que el hombre ha logrado hasta hoy, en todo campo del desarrollo, ha sido producto de la acción de un individuo o de un colectivo humano. ¿Qué crees? Este país, ¿quién ha construido? ¿Una sola persona o un colectivo humano? Todos los sucesos son el colectivo, pues, las masas. Pero el capitalismo que te dice, no, busca tu beneficio personal, no te interesa lo demás. Entonces, hemos perdido el sentido del colectivismo. Y cuando la persona pierde el sentido del colectivismo, pierde su esencia de ser humano y se va deshumanizando a sí mismo. Lo que un filósofo hablaba de la alienación. Supongo que han leído ustedes, ¿sabes qué es la alienación? Además de explicar acá. En tu curso de filosofía usted no ha llevado, asumo yo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso que hasta donde yo conozco, no existe hasta la fecha. Exacto, Mayra, muy bien. No existe ningún partido político que tenga estos nobles intereses. Oye, ya lo decía el señor José Mujica.
¿Saben quién fue José Mujica, no? Presidente de Uruguay, izquierdista, por cierto, que llegó al poder y no cobró ni un sol por ser presidente? Él dijo, si yo llego a ser político, llego a ser presidente de Uruguay, vengo a servir al pueblo, por eso que no gustos, no trajes, no trajes lujosos, no viajes en primera línea, y esto hay que ahorrar para beneficiar al Estado en invertir en cosas como salud y educación. Y cambió la forma de hacer política en Uruguay. Este señor se negó a vivir en Palacio de Gobierno, vivía en su pequeña casita. Él mismo cultivaba su chacra, criaba sus animalitos. Iba al gobierno en su Volkswagen del año 77. Renunció a su seguridad personal, a los trajes de etiqueta y demás. Ahí está, pues. Mira si algún político en nuestro país pensara como este señor y aplicara como este señor. Otro sería el cantar. Y acá termino ya. Mi abuela decía el domingo en la noche, y abuela, ¿qué te pareció el debate? Me dice, concluyo con lo siguiente, me dice. Mira, mira lo que dice sus sabias palabras, ¿no? Dice, a uno, no le entendí nada. Bueno, ¿sabes a quién me refiero? Pero hubo un candidato que hablaba muy superficial, no era muy directo, muy concreto, muy contundente con sus ideas. Y a la otra, no le creo nada. Oye, puede ser cierto, ¿no? El debate, al menos que yo vi el domingo, no era un debate. Vi un candidato flojo, con falta de contundencia. Debería presentar argumentos más sólidos para que sus propuestas sean convincentes. Y por el otro lado, vi una candidata desesperada de perder, de hacer promesas y promesas y promesas. Eso demuestra una desesperación total. Total. Promesas que yo digo, ¿a dónde lo va a llevar a cabo? Oye, ha prometido un bono de $10,000 a aquellos que han muerto por el COVID. Mira, hasta donde yo sé, han muerto 800,000 personas. Multiplica 800,000 por 10,000. ¿Cuántos son esos? Oye, más casi de 8 millones de soles para pagar estos bonos. ¿De dónde va a sacar dinero? Ha prometido bono agua, bono terreno, bono esto, bono oxígeno, o sea, todo es bono. Populismo total, demagogia total. Por eso, para mí ese debate no ha aclarado, no ha dado las claras luces. Me ha generado más dudas que ya no sé por qué votar. Y de repente el último día me anime a ver. Pero obviamente, lo que sí te digo es que no voy a votar por una candidata que ha generado la corrupción, que es parte de este sistema y es parte de que se repita todo ello. Hay que tomarlo. Muy bien, señores. En todo caso, si no hubiera ninguna duda, inquietud más, pasen a lo que viene a ser la plataforma para que puedan dar su respectiva prueba. ¿Alguna duda, pregunta más hasta aquí, Juancitos? Soy oídos. ¿Tienes alguna duda, inquietud? Ah, las preguntas de la práctica. Sí, por el amor de Dios. Gracias por recordarme. No digo a las preguntas, profesor. Las prácticas. Ya están, acá están. Ya, sí. Muchas gracias por recordármelo, mi estimada. Ya, acá están. Ya. ¿Correcto ahí? ¿Tienes ahí? Ya. A ver, lo voy a agrandar un poquito. Ya. 10 minutitos, así lo hacemos. Ya. Gracias, Nicole, por el. La crisis del capitalismo de 1929 a 1933 trajo consigo en el Perú ¿qué? Esta crisis que se generó en Norteamérica. ¿Qué consecuencia trajo al Perú? Ya, pregunta, ¿cuál es la clave acá? Crisis del capitalismo que trajo como consecuencia en el Perú. ¿Qué trajo como consecuencia en el Perú? Habla. ¿Cuál es la clave acá? Niño, vamos, apresúrate. ¿Cuál? La D. Claro, pues no hay otra. La D. La paralización de empresas.
quiebre de empresas, desempleo y demás. El Jurado Nacional de Elecciones fue creado por la Junta de Gobierno de David Samanez Ocampo, personaje que forma esta Junta de Jurado supuestamente para darle legalidad a un proceso electoral, cosa que no se dio, pues, ¿no? No se dio porque Leguía, Sánchez Cerro desconoce el triunfo de los apristas y da el golpe de Estado. Uy, perdón. Durante la junta militar de Sánchez Cerro, ¿qué acontecimiento no ocurrió? La D. La D. No. Disuelve las GTP. ¿Qué acontecimiento no ocurrió? Deroga la ley de conscripción vial. Eso sí ocurre. Lo que no ocurre es esto, disolver la CGTP. No lo disolvió, ¿va? Disolver la CGTP. ¿Saben qué es la CGTP, no? Central de General de Trabajadores del Perú, creada durante el gobierno de Leguía por el señor José Carlos Mariano. El triunfo de Luis Antonio Eguiguren fue anulado por el Congreso debido al siguiente argumento. A ver, Eguiguren era el personaje que había obtenido la mayor aceptación de votos en esa elección de ese contexto, pero no lo reconocen, porque a este personaje lo habían apoyado políticamente quienes. Un partido que estaba fuera de ley, que había sido perseguido, que en el 32 se había levantado y el señor Sánchez Cerro los aniquiló. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran estos? El endoso de los votos de los apristas. Endoso quiere decir el apoyo, pues. Porque este candidato recibió apoyo de los apristas fue desconocido. Principal candidato opositor de Sánchez Cerro en las elecciones de 1931. ¿Quién fue? Víctor Raúl Ayala Torre, pues, el cual, a ver qué me dice quién es por acá. La E, claro, muy bien. ¿Cuándo fue promulgada la Constitución del gobierno de Sánchez Cerro? En el 33. Una constitución que le permitió adecuarse a su forma de gobierno, dictatorial, represivo, autoritario. ¿Quién promulgó el Código Civil de 1936? Bueno, 36. Ya no gobernaba Sánchez Cerro, gobernaba su sucesor, Óscar R. Benavides. Óscar Remigio Benavides. La sé, claro que sí, muy bien. En el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, el aspecto externo estuvo marcado por una constante, o un constante, mejor dicho. ¿A quién apoyó el gobierno de Manuel Prado Ugarteche? Estamos hablando contexto de la Segunda Guerra Mundial. Respaldo al gobierno norteamericano. Respaldo al gobierno norteamericano. El mayor frente de combate en la guerra entre Perú y Ecuador se encontraba en qué región, en qué departamento. ¿En qué región de Perú se llevó los mayores enfrentamientos? La E. Piura, no. Piura no está limítrofe con Ecuador, pues hija. Es aquí Amazonas. Amazonas, ¿ya? Es una obra del gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Corporación Peruana del Amazonas.
para la explotación de caucho y petróleo en favor de los intereses norteamericanos. El golpe de Estado contra Bustamante y Rivero, dirigido por Manuel Odría, favoreció los intereses de ¿quién? ¿Cuál es la clave acá? Habla rápido. La A. No, la burocracia no. Odría, ¿quién favoreció? A un grupo de terratenientes. Y si digo terratenientes, ¿a quién me refiero? Claro, oligarquía agroexportadora. 12. Es una medida a nivel económico durante el gobierno de Bustamante y Rivero. Medida a nivel económico. Bueno, no hay otra, pues, tesis de las 200 millas. Claro, porque supuestamente si el Perú afirmaba esta tesis de las 200 millas, el Perú iba a tomar el control de los recursos que tenía el mar, que era petróleo, que era peces y variedad, que somos un país muy variado en ese aspecto, por el amor de Dios. No es característica del gobierno de Bustamante y Rivero. No es característica. La reactivación del método campesino se neutralizó ahí. El nuevo rubro de las exportaciones que apareció en la década de 1950, en plena guerra de Corea, 1950, en los años 50, ¿cuál fue? El petróleo y el caucho, ¿ya? El capitalismo de Estados Unidos se encontraba en expansión en los años 50. En nuestro país, condiciones favorables. ¿Incursionando en qué sector? Eso no fue con el cotorro de... ¿Cómo? ¿Narcotráfico dices? No te escucho, Mayra. ¿Qué me quieres decir? Ya. El capitalismo en los años 50 encontró en nuestro país Me condiciones favorables. confundí, bro. Incursionando. Pensé que lo del petróleo y el caucho era con el control. ¿Con qué hija? Bueno, no te logro entender, Mayrita. Parece que tienes un poco distorsionado el audio. Bien, vamos a dejarlo aquí, mi estimado jovencito. Lo dejamos aquí. Una vez más, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Vayan a dar a su respectiva plataforma su examen del día de hoy. Nos vemos, Alondra, Omar, Mayra. Disculpa, Mayra, no te entendí la última pregunta. Parece que tu audio estaba un poco mal. Pananchikama, Profesor. Tupananchikama, profesor. Hasta Tupananchikama, pronto. profesor. Igualmente con usted. Profesor. Causachus. Listo, cuídense mucho. Nos vemos. Chaicama, profesor. Igualmente, mi estimada, cuídate mucho. Nos vemos, Vanessa, Griseli, María, Sandra y Nicole. Muchas gracias, Nicole, por tu paciencia.